Esta es una de las fincas, una unidad de producción en Campomayor, y tenemos otra en Elvas, y todo bajo la misma gestión. Desde el año 95, básicamente, fui agricultor ganadero en Argentina y después en Portugal. Esa es la trayectoria, y desde hace 6 años fue el gran cambio a un manejo de gestión absolutamente diferente. Concretamente a estas fincas de Portugal siempre ha sido de gestión de ganadería extensiva, pero con ideas convencionales de utilizar mucho recurso económico en sembrar praderas, en hacer forrajes y reservas de calidad, es decir, adaptar el campo a la ganadería y no al revés, no la ganadería a los recursos existentes. En cuanto a la producción de comida forrajera, los métodos que utilizábamos eran convencionales, tanto en siembra de labranzas, siembras, fertilización con fertilizantes sintéticos y productos químicos. Simplemente en el olivar sí utilizábamos algunos tipos de herbicidas e insecticidas. El problema era que cada vez es necesario más energía y más recursos para producir la misma cantidad de alimento, con un suelo y en un ecosistema ya inerte, con lo cual tenemos que inyectar esa cantidad de inputs para poder conseguir ese recurso de comida. El suelo lleva deteriorado muchísimo tiempo, esquilmado de forma lenta, y uno piensa que porque ha tenido pocos animales o porque el deterioro no ha existido, pero hemos llegado a esta situación de forma lenta porque hemos visto al suelo como un lugar inerte donde estaba el ganado, y el suelo es un organismo vivo. Por tener un manejo de pastoreo continuo, el suelo está descubierto en gran cantidad de tiempo, y llegamos a la otoñada y lluvias torrenciales con el suelo descubierto. Ese es el modelo que ha existido y sigue existiendo. En el momento en que uno se plantea que el suelo debe estar cubierto a toda costa, empiezan a cambiar muchas cosas y empieza a haber muchísima menos erosión, ¿no? Aparte de otros procesos que ya digo que es una cadena. Hay una zona de problema de drenaje que sí empezó la seca, pero precisamente en estas zonas, y concretamente en Elvas, que es donde hay más cantidad de encinas, no hay problema de seca. Lo que sí hay es un problema de falta de renuevo de encinas. Con las pautas de manejo tradicionales es imposible que haya renuevos de encinas. La salud está un poco condicionada a animales no adaptados que tenemos que estar constantemente tratando, ¿no? Sobre todo porque en un manejo de pastoreo continuo o de un tiempo excesivo en las mismas parcelas se dan patologías que de forma natural, en manadas en movimiento, no se dan porque están en constante movimiento y se rompen los ciclos de los patógenos. Uno lentamente ve que no es sostenible y lo único que hacen las subvenciones es dormirte y hacerte depender más de ellas y de todo este paquete tecnológico, con lo cual poco a poco se ve que el final está claro o que algo tiene que cambiar. Y en ese momento vi una charla TED de Alan Savory que se llama Cómo regenerar los desiertos, y su visión de cuál es el papel de los rebaños en la ecología y cómo utilizar estos rebaños como herramienta no solo para mejorar y regenerar el ecosistema, sino también como forma de vida. La charla TED me abrió un camino a una cantidad de información que antes no tenía, simplemente conectando con todos los movimientos de manejo holístico, concretamente del Instituto Savory,
que es el impulsor y fundador del manejo holístico, se abrieron un montón de posibilidades de aprender y de formarse. Tuve ocasión de hacer algunos cursos y aprender un poquito algunas pautas sencillas, simples, de manejo holístico. Una vez que definimos en un curso que era fundamental agruparnos para poder compartir experiencias e impulsar el manejo holístico, fundamos ALEHub, que es un nodo del Instituto Savory, que corresponde a un intento de que haya en cada parte del planeta un nodo local que entre sí esté conectado en una red para poder impulsarnos y mejorar la práctica de manejo holístico y al mismo tiempo difundirla. El inicio ha sido complicado porque hasta que uno se estructura a nivel de socios cuesta un poco, pero después hemos visto que hay una necesidad de conocer desde el ámbito ganadero y científico este fenómeno que es imparable, así que imagino que poco a poco irá creciendo. El concepto de contexto holístico o contexto deseable le surgió a Alan Savory cuando, después de intentar expandir el concepto de regenerar y de querer regenerar, vieron que había una serie de obstáculos que no dependían en sí del deseo de regenerar los ecosistemas con el ganado, dependía de muchas otras cosas, y ahí es cuando vio que era absolutamente necesario crearse un contexto deseable que tuviera que ver con lo social, lo económico, con las aspiraciones individuales de realización personal, etcétera. Cosas que parecen abstractas, pero que en definitiva son muy prácticas y canalizan que tenga éxito o fracaso un intento regenerativo. Concretamente, mi contexto holístico deseable es muy particular, depende de cada uno. En mi caso es tener una actividad económica con un nulo riesgo económico y, por supuesto, estar en la línea de crear una base de recursos que me permita vivir de esa base de recursos y no de unas externalidades crecientes y destructivas desde el punto de vista ambiental. Hay unos matices que aporta el manejo holístico muy interesantes, como que al hacer la planificación del presupuesto se da una prioridad a determinados aspectos, como ver primero, cosa que nunca me había ocurrido, yo había hecho algunas planificaciones, pero nunca me había ocurrido eso, de darle una prioridad inicial a cuál es la cantidad de recurso económico que uno necesita para vivir y ponerlo como prioridad. Y de ahí empezar a descontar y no vivir para la empresa y el último ser uno. Entonces, haciendo cualquier juego de manejo de, bueno, quiero ganar tanto, o yo quiero esto, después uno puede contar y corregir cómo actuar. Eso para mí es una novedad. Y la otra novedad es un poco los tipos de gastos a considerar. Existen los gastos que generan riqueza y existen los gastos normales de mantenimiento. El secreto, la habilidad de generar más recurso, porque todos queremos generar un capital biológico, es como poquito a poco, con alguna estrategia lenta, poquito a poco ir traspasando los gastos normales de mantenimiento, es decir, alimentación, combustible, etcétera, etcétera, irlos trasladando de a poco a gastos generadores de riqueza. ¿Qué gastos nos pueden generar riqueza? Redistribución de agua, distribución de alambrados, etcétera, etcétera, que sabemos que nos van a generar más capital biológico. Por eso, la novedad en el plan financiero de manejo holístico incluye estas variantes, ¿no? Y en mi caso concreto, lo que ha cambiado, en definitiva y en cuanto a resultado económico, no es tanto el margen final, que es muy parecido. Lo único que ha cambiado es que tengo mucho más control sobre los movimientos económicos, muchísimo más control, no solo por hacer un plan financiero común, sino porque sé dónde están yendo y dónde se está colocando cada cosa. Además, he entrado en una fase de muchísimo menos riesgo.
es posible que gane también mucho menos en ese pico de lo que podía haber antes, pero al entrar en una fase de estabilidad y de menos riesgo. ¿Pero por qué? No es porque el manejo holístico sea de menos riesgo, sino porque yo he podido controlar y decidir que prefiero menos riesgo a picos de ganancias o ruinas. La planificación de la tierra es necesaria para ver cómo organizas un pastoreo basado en tiempos de ocupación cortos y tiempos de descanso largos. Entonces es necesario obtener una planificación que te permita a nivel de cercados y aguadas, son las dos cosas fundamentales, para en el futuro poder desarrollar este concepto. La planificación de la tierra exige una mínima inversión de divisiones, no excesiva, simplemente algo con lo que empezar y por supuesto contar con el recurso de agua dividido en las distintas parcelas. Yo priorizo la herramienta del rebaño como mejoradora. Eso no quiere decir que no haya otras herramientas como Keyline, que sí la utilizo para descompactar suelos y redistribución de agua, igual que puede haber muchas de otras herramientas que apoyen el rebaño. Pero en mi caso particular, hasta que no tenga el rebaño trabajando en una eficiencia regeneradora y mejoradora al 80%, por así decirlo, y mientras que el recurso financiero sea limitado, prefiero invertir en mejorar la gestión del manejo del rebaño. La planificación de la tierra es algo que depende mucho de cada uno, del contexto de cada uno, y se puede hacer de muchas formas. Yo imagino que alguien que tenga 20 años puede dar importancia a cosas muy de futuro, y yo lo hice de una forma muy simple, contando con las divisiones o las cercas que había previas, ¿no? Las poquitas cercas que existían. A partir de ahí utilicé el criterio de tiempos de descanso, es decir, las zonas de mejor oferta forrajera podían ser menores, puesto que la oferta es mayor, entonces no había problemas de sobrepastoreo, y las zonas peores podían ser un poco mayores. Y luego a partir de ahí, de tener una red de cercas estructuradas, uno puede utilizar la cerca eléctrica portátil para generar de forma flexible impactos mayores o no, o en distintas épocas del año manejar tamaños de parcela variable. Es decir, una red fija eléctrica, que es la primera inversión, y luego la cerca portátil es algo que te da la flexibilidad del momento del año. La distribución de agua es fundamental, sobre todo porque cuando las temperaturas aumentan y uno hace rebaños grandes, el consumo instantáneo de agua aumenta y puede haber alguna crisis de agua, es decir, hay que garantizar un suministro importante de forma puntual. La distribución del agua también hace que podamos tener impactos con animales en diferentes zonas que antiguamente directamente no existía impacto animal, porque los animales en verano no les compensa energéticamente llegar a pastorear zonas secas muy lejanas, porque no les compensa por la gran distancia que tienen que hacer de bebida de agua. Así que el criterio en el plan de la tierra personal que tomé es que no hubiera más de 300-400 metros a los puntos de agua en verano. Lo importante es buscar puntos altos donde se pueda enviar el agua y una redistribución con tubería de polietileno. La mejor inversión que se puede hacer del petróleo es en redistribución de agua, que es polietileno convertido en distribución de agua. El petróleo es un recurso, depende cómo lo usemos, puede ser destructivo o no. Dividimos el plan de pastoreo en el plan abierto, que es el plan vegetativo de la época de pasto verde, y el plan cerrado, que es el periodo en el cual el pasto seco remanente, todo el excedente de la producción de la época vegetativa, nos queda para consumirlo. El que es más complicado es el periodo abierto, puesto que está en crecimiento.
Y ahí la clave para evitar el sobrepastoreo es calcular bien los tiempos de reposo y que sea un plan que después uno pueda flexibilizar y cambiar si viene antes la otoñada, si viene después, pero por lo menos tener un plan y un rumbo que establezca como base fundamental el periodo de reposo, junto con periodos cortos de ocupación. ¿Para qué? Para evitar el sobrepastoreo. Si nosotros estamos demasiado tiempo en una parcela, vamos a consumir plantas que están otra vez rebrotando y por tanto degradando la planta, impidiendo que envíe reservas a la raíz. Lo que no es fácil de cumplir es que se dé en cada parcela el cálculo que hemos hecho del tiempo. Eso es lo que va cambiando, y va cambiando porque monitoreamos el grado de llenado de los animales. Es decir, no podemos dejar que haya pérdida de condición corporal. Pero en el largo plazo del tiempo de descanso de las parcelas sí es algo que es relativamente fácil de cumplir y que es importante que lo llevemos más o menos, si no estricto, de una forma aproximada para tener resultados de mayor producción, ser más eficiente en la fotosíntesis, tener más excedente para el verano y reactivar todo el conjunto de procesos. Desde el año 1 se va a generar más cantidad de pulsos fotosintéticos de la parte verde, de la época abierta, y un excedente mayor de pasto seco para el verano. Eso es el corto plazo. Otros cambios de largo plazo, que vienen mucho más lentas, son regenerado de encinas, aumento de materia orgánica del suelo, etcétera, etcétera. A nivel de ganadero y de recurso económico inmediato es mayor recurso forrajero. Desde hace 6 años el cambio está orientado a facilitar una base de recursos, pero adaptarnos a esos recursos naturales y gestionarlo de una forma regenerativa y holística también. No es que uno implante nada, sino que es desatar el eslabón de una cadena de procesos positivos. La cuestión es cómo utilizar los rebaños para impulsar esos procesos ecosistémicos, ¿no? Como utilizarlo como detonante. Es decir, que no se utiliza esto como una técnica aislada, sino que es colocar una pieza del ecosistema que estaba en falta. ¿Cómo estaban antes? Pues deteriorados. ¿Cómo siguen? Todavía deteriorados, pero en marcha a reactivar los procesos ecosistémicos. Es decir, hay cosas de largo plazo que todavía no se han conseguido, pero por lo menos uno está en el camino de impulsarlo. Lo que hemos notado es que en aquellas zonas donde ya existía un intento de regeneración espontánea a partir de las bellotas que generaban plántulas, poco a poco van creciendo y van escapando del diente por el largo periodo de descanso que tienen las parcelas. Es decir, hay zonas que querían estar en regeneración y por un pastoreo continuo simplemente se vive decapitándolas y formando bonsáis, que era imposible que prosperen, y eso sí que lo hemos notado en pocos años, que realmente han pasado a tener la posibilidad de ser encinares. Otras zonas con muy poca densidad de encinas, quizá haya que esperar un tiempo geológico para que sea espontáneo. Recomendar a los demás no sé si es muy útil, porque en el fondo esto no es un sistema ni un modelo recomendable a nadie. O sea, tiene que haber una predisposición a querer de entrada generar un recurso biológico o una base de recursos de la cual vivir. Aquel que quiera seguir viviendo un poquito en el vértigo de cambiar insumos por producción, quizá no debe plantearse estas cuestiones. Pero yo creo que el que sí tiene un poco de interés o inquietud en ver cuál es el motivo de qué vive, pues quizá ese sí tiene oportunidad de atender a muchas opciones de ganadería regenerativa que se están planteando, y concretamente esta visión del Instituto Savory, que tiene una metodología que está resultando ser muy práctica.